Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Mencionábamos al principio la rueda de prensa donde el ministro de Hacienda ofreció algunos detalles sobre el proceso o el plan de apertura económica que ha de iniciarse mañana, que algunos dicen que ha de continuar mañana porque ya prácticamente se inició, y las inversiones que ha hecho el Estado dominicano, el gobierno dominicano, para asistir de una manera o de otra a la población en cuanto a lo que tiene que ver con algún tipo de subsidio económico a propósito de las limitaciones que han tenido muchos pequeños empresarios, chiriperos, personas de escasos recursos, empleados también, en esta situación de cuarentena que estamos viviendo en el país. Hacía referencia al ministro a que el gobierno en inversión social ha invertido alrededor de 57,000 millones de pesos, específicamente en los programas FASE, que es el de subsidio a los empleos formales, el programa Quédate en Casa, que es el que está llevando a través de la tarjeta Solidaridad a más de 1,500,000 hogares, y ahora el programa PATI, que es el programa de asistencia a trabajadores independientes, sobre el cual el gobierno ha dicho que hay ya identificados o se van a identificar poquito más de 200,000 personas, y se les va a pagar 5,000 pesos correspondiente al mes de mayo más 5,000 pesos correspondiente al mes de junio. Entonces, si son un poquito más de 200,000 y usted lo multiplica eso por 10,000, que son 2 meses de 5,000, eso da más o menos 2,000 millones de pesos. Entonces, si usted suma 34,000 millones de pesos que inicialmente se llevó el FASE y Quédate en Casa en abril y mayo, más 17,000 millones de pesos más o menos que se llevó el FASE y Quédate en Casa en el mes de junio, o que ha de llevarse en el mes de junio porque se extendió por 3 meses, abril, mayo y ahora el mes de junio, y le suma a eso también los 2,000 millones de pesos o poco más de 2,000 millones de pesos de PATI, eso da más o menos 57,000 millones, 55,000 millones de pesos, más otras facilidades que se han ido dando a través de la distribución de alimentos, del plan social, a través de la distribución de alimentos de otros organismos del Estado. Eso no incluye la inversión que ha tenido que hacer el gobierno también de manera extraordinaria en el sector salud. ¿Para qué? Para captar, para comprar o para abastecer de insumos de los conocidos EPP, los equipos de protección personal para el personal médico, más con la cobertura de medicamentos de tratamiento del COVID-19, la cobertura también del costo de las pruebas del COVID a través de las compañías, de las empresas aseguradoras, de las ARS, mediante un acuerdo económico a través del Consejo de Seguridad Social con el Estado para darle cobertura a ese tipo de tratamientos y a ese tipo de pruebas. Entonces, todo esto, aun cuando ha habido donaciones importantes de parte de sectores empresariales, de sectores políticos, pues ha implicado un costo mayor también en materia de salud. Hoy vimos al ministro de Salud Pública decir que el ministerio no ha tenido que comprar pruebas rápidas, que ha invertido en la adquisición de pruebas PCR, que son las pruebas ya de mayor rigurosidad para detectar el COVID-19, pero las llamadas pruebas rápidas, el gobierno no ha tenido que comprar pruebas de esas. Y eso se debe en gran medida a la cantidad de donaciones que ha recibido el Estado de parte de incluso de gobiernos amigos. Ustedes recuerdan que China anunció una donación de 15,000 pruebas rápidas. Luego recuerdan que el candidato Gonzalo Castillo del PLD anunció también una donación de alrededor de 16,000 pruebas rápidas. El mismo Partido Revolucionario Moderno, a través de Luis Abinader, también anunció la donación inicial de 4,000 pruebas rápidas. No sé si se canalizaron a través del Ministerio de Salud Pública o de cualquier otras instituciones. Y así ha habido también donaciones de otras entidades públicas y privadas, de otras entidades, internacionales y privadas del país, que entonces han permitido pues tener disponibles las pruebas rápidas en forma de donación. Entonces parece que por eso no se ha hecho inversión en esa parte. Ahora, lo otro está en los comentarios que a veces se hacen
que a uno a veces le parecen hasta cierto punto comentarios con deseos de criticar y no de irse a la lógica. Que eso es lo que tiene que ver con la distribución de estos recursos a través del FASE, que eso se está haciendo a través de las empresas privadas, que son las que declaran a sus empleados, los empleados que están suspendidos, por lo tanto ahí no hay forma de politizarlo eso. Las empresas privadas dicen, mira, yo tengo tantos empleados y tantos empleados quiero someterlo a FASE. O sea, eso no hay forma de politizarlo. Ahí no hay forma de tú decir, eso lo vamos a dar a este para favorecerlo o a aquel para favorecerlo. Luego está el caso de el 1.500.811.000 beneficiarios de la tarjeta de solidaridad, más 690.000 que se agregaron, más 70.000 que se agregaron, son 1.560.000 jefes de hogares. Entonces, no, porque esa selección que se hace indiscriminada y entonces eso para beneficiar a los compañeritos del partido. Bueno, si es para beneficiar a los compañeritos del partido, entonces usted dice que se está politizando y esa politización sería absurda. ¿Por qué? Porque en todo caso, acercándonos a un periodo electoral, si el gobierno estuviera utilizando los recursos del Estado para beneficiarse de resultado electoral a través de ese tipo de asistencia, entonces estaría dándole ese tipo de asistencia más a los que no son PLDistas que a los que son PLDistas. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es captar el voto que tú no tienes seguro. Entonces, no, eso es clientelar para beneficiar a la gente del partido. Si un partido político en el gobierno aspira a repetir en el gobierno y quiere captar votos, no va entonces a utilizar los recursos para invertirlos en su propia militancia. Porque al invertirlo en su propia militancia no va a captar ni un solo voto, porque el voto ya es un voto seguro. Y se supone que esa militancia tiene de una manera u otra algún tipo de beneficio como empleado del Estado o como cualquier otro. O sea, cuando usted habla de politización de determinados programas sociales, entonces tiene que tomar en cuenta que la politización de programas sociales a veces, o no a veces, si se hace con inteligencia y con la intención de politizarlo, entonces esa politización a quien beneficia es precisamente a los que no son del partido de gobierno, porque esos serían los votantes que tú quisieras captar en todo caso. Lo cual entonces también hace muy cuesta arriba el hecho de decir que, bueno, esa distribución se hace de manera indiscriminada para beneficiar a personas específicas. No, se hace con base en un mapa de pobreza que ha sido elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con asesoría de organismos incluso internacionales y, por supuesto, el programa de servicios sociales que es coordinado por la Vicepresidencia de la República. Es verdad, la Vicepresidenta de la República es a su vez candidata, por lo tanto, entonces está en campaña política, se pudiera decir que está en campaña política. Pero bueno, ¿y a quién va a beneficiar? ¿O a quién se beneficiaría? Entonces, a veces eso también se torna un poco contradictorio. Un partido de gobierno se haría un harakiri, se agarra y entonces comienza a distribuir o a invertir recursos de asistencia social en su propia militancia. En todo caso, lo haría para invertirlo en gente que no son militantes de su partido, con la intención de favorecerse, de captarlos. Y no es ni una cosa ni la otra. Lo que quiero decir es cuán difícil se torna eso de decir que tal o cual acción del Estado se hace de manera política o para politizar. No todo es política, no todo es campaña política, y menos en estas circunstancias donde estamos atravesando por una situación que va a afectar la economía del país, que va a aumentar la tasa de desempleo, que va a colocar incluso al gobierno en una posición incómoda, principalmente al presidente Danilo Medina terminando una gestión gubernamental donde va a entregar un país prácticamente quebrado. Ningún gobernante desea hacer eso, y mucho menos acercándose a una campaña electoral. Entonces, no todo es política, no todo es politizar las situaciones. En este caso se trata de inversión en asistencia social que representa un sacrificio económico y un mayor endeudamiento para el Estado. Y ese mayor endeudamiento al final lo vamos a tener que pagar todos nosotros. Y eso al final va a ser también un reto para el próximo gobernante que ha de dirigir los destinos del país, ya sea del Partido de la Liberación Dominicana o del Partido Revolucionario Moderno, de acuerdo con el resultado electoral que obtengamos. Pero importante que de todas maneras el Estado, el gobierno,
a través del Estado, por supuesto, el gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho un esfuerzo por identificar recursos para invertirlos en la asistencia social, en llevarle alimentos a los más pobres, en llevarle una partida económica a los más necesitados, en este momento en que los niveles de ingresos de esos necesitados se han visto mucho más limitados que en condiciones normales. Y qué bueno que se haya extendido ese subsidio hasta el mes de junio, porque así entonces tenemos la esperanza, tal vez, de que ya hacia julio, cuando vienen las elecciones presidenciales, pues tengamos algún tipo de situación de mejoría de los efectos de esta pandemia que nos afecta tanto a la República Dominicana como al resto del mundo.